Me confirman, por favor, si se logra apreciar la pantalla que estoy compartiendo. Sí, me confirman por el chat, por favor. Sí, de acuerdo. Vamos a comenzar. Bien, el día de hoy el tema es posología. Vamos a primero, como siempre, comenzamos con la pregunta, ¿qué es un comprimido? Pues bien, un comprimido es un medicamento sólido que, por regla general, es redondo y pequeño. Aunque puede tener diferentes tamaños y formas, se administra por vía oral y está siendo elaborado por un polvo que se comprime, lo que da nombre a su forma galénica o forma farmacéutica. Durante su fabricación se comprimen diferentes ingredientes que están en polvo hasta conseguir un producto sólido que se absorberá en el tracto digestivo. Tenemos compresión directa, granulación en seco y granulación húmeda. La compresión directa es la forma de elaboración más común y simple, donde se mezclan los ingredientes hasta conseguir una buena compactación, pero sin añadir aglutinantes líquidos. Luego la granulación en seco se denomina así a la mezcla de ingredientes y su posterior compactación. Y la granulación húmeda es una mezcla de ingredientes con agente aglutinante. Tenemos también los tipos de comprimidos. Aquí podemos identificar, por ejemplo, los masticables. Son fármacos que se mastican antes de tragarlos y se absorben con rapidez en el estómago. Esto favorece un inicio de acción rápido y suelen tener sabores agradables. Tenemos también los bucodispersables o de disolución oral. La esencia en estos medicamentos es que se disuelven en la boca sin agua, trabajan muy rápido y pasan directamente al torrente sanguíneo. Tenemos los sublinguales. Se colocan bajo la lengua para que se disuelvan y pasen con rapidez a la sangre. Y tenemos también los efervescentes. En esta modalidad con ayuda de agua, los comprimidos forman una suspensión o disolución. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pastilla sublingual más común? La que hablamos en el caso de la hipertensión, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, el captopril. Excelente, excelente. ¿Y recuerdan ustedes o conocen ustedes algún medicamento que se presente por vía que sea efervescente? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. A ver, han indicado el captopril, por supuesto, luego la vitamina C, el redoxón. Muy bien. Y como tableta masticable, ¿qué medicamento conocen? A ver, los leo. A ver, vamos a ver, excelente. Tenemos
Muy bien, el Gaciobet, Bismutol, muy bien, muy bien. El Nixon, claro, el Nixon, excelente. Muy bien. Entonces, perfecto. Sí conocen respecto a esta presentación de medicamentos. Y la pregunta, ¿qué es una cápsula? No podemos entender la diferencia entre cápsulas y comprimidos sin saber un poco más sobre las cápsulas, ¿no? Son medicamentos con una cubierta y que se absorben en el tracto digestivo. El fármaco está en una cápsula, se diluye en el torrente sanguíneo y se distribuye y metaboliza de una forma similar a un comprimido. Tenemos tipos de cápsulas. Podemos identificar dos tipos. Cubierta dura. Estas cápsulas están elaboradas en dos piezas. La cubierta, que es de gelatina, y la tapa, que está fabricada con celulosa. El medicamento se encuentra en forma de polvo y se coloca en la cubierta de la cápsula. Luego se coloca sobre ella la carcasa para cerrarla. Y tenemos la de gelatina blanda. El recubrimiento exterior de las cápsulas de gelatina blanda se suele emplear de una forma líquida y la cubierta se fabrica con glicerina y gelatina. Pero hay una diferencia entre cápsulas y comprimidos. La primera es la composición. Las cápsulas suelen estar elaboradas con gelatina o alternativas veganas o vegetarianas y contienen el medicamento en forma de polvo o líquido. En cambio, los comprimidos se realizan con polvo comprimido de manera general. Hay una diferencia también respecto a la absorción. Las cápsulas están mejor protegidas para evitar que el medicamento se degrade debido a la acción de los ácidos estomacales. Por tanto, la mejor biodisponibilidad de estas frente a los comprimidos hacen que sean un poco más efectivas. Luego tenemos el gusto. Las cápsulas pueden enmascarar el sabor, debido a que los comprimidos, como están realizados, están hechos del material del polvo comprimido, cuando entran en contacto con la lengua se suelen disgregar, se van deshaciendo y tienen un sabor feo, por lo cual los niños no van a tomarlo, no van a querer pasar la pastilla por el sabor desagradable que presenta. Respecto al tamaño, debido a que el espacio disponible en una cápsula es limitado, en ciertas ocasiones es más práctico elaborar un medicamento en forma de comprimido. Respecto a la división, no sé si ustedes han visto que hay comprimidos que tienen una ranura en el centro. Pues bien, eso se hace con la finalidad de que el medicamento sea más difícil de separar. Por ejemplo, muchas veces le van a recetar o una persona tiene un grado alto de estrés, un ansiolítico. Entonces le dicen media tableta de alprazolam de 0,5. Tiene exactamente una ranura para partirlo en la mitad. Si, por ejemplo, le dicen que tomen el paracetamol de 500, pero le dicen solo la mitad, se puede dividir. Se puede dividir el naproxeno sódico, el ibuprofeno, se puede dividir para tomar la mitad o para tomar 1,5. Entonces, es para tener una precisión en las recetas. Respecto a la pregunta, comprimido o cápsula, ¿cuál es mejor? Normalmente escoger un comprimido o una cápsula suele atender a una circunstancia individual, pero la mejor es la que sea más efectiva para el paciente. Ambas tienen el mismo objetivo, la vida útil de los comprimidos es más larga y se elaboran con diferentes formas. Además, contienen dosis elevadas de los ingredientes activos que las que suelen incluir las cápsulas. No obstante, actúan de forma más lenta que las cápsulas y en ciertas ocasiones se pueden desintegrar, como les indico. Desde que colocamos el comprimido en la lengua se va deshaciendo y cuando va pasando pues en el tracto digestivo se va deshaciendo también. A diferencia de los comprimidos, como tienen una cubierta de gelatina, hace que ingrese íntegramente, luego se deshace la gelatina y el medicamento llega íntegro.
Tenemos la vía de administración oral. Esto lo hemos visto en la clase anterior. Nos vamos ahora a los comprimidos. Como criterio general, solo se deben fraccionar los comprimidos ranurados. Es lo que les indicaba. Hay ciertos comprimidos que tienen una ranura y esto se hace con la finalidad de que sean mucho más exactos al momento de prescribir la dosis. Luego tenemos las dosis habituales. El médico realiza la prescripción de un régimen posológico en relación al paciente y las dosis habituales. Estas dosis de referencia son las que se contemplan de manera teórica para cada principio activo, según las consideraciones que se observan en los ensayos farmacocinéticos y farmacodinámicos de cada molécula experimentada. En estos se establece la correlación entre la eficacia y la toxicidad de las diferentes concentraciones en plasma y se determinan las dosis teniendo en cuenta factores como la absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Tenemos los comprimidos recubiertos con películas, lo que se conocen como grajeas. La finalidad de esta película es enmascarar el sabor desagradable, ¿no? Para que los niños la puedan consumir. Normalmente el sabor que contienen estas películas en las grajeas es dulce. Tenemos los comprimidos sublinguales, que están diseñados para que el fármaco se absorba a través de la mucosa sublingual, evitando el efecto del primer paso hepático, para conseguir un efecto más rápido e intenso. Tenemos que tener en cuenta para quién es la receta, para qué, para cuánto se refiere a la dosis, cuántas veces lo va a tomar, cómo lo va a tomar, si es por vía oral, si es por vía sublingual, cuándo. Es importante que el paciente conozca en qué momento del día las va a tomar y hasta cuándo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una prescripción de 3 días de antibiótico, de 5 días, de 7 días. No es lo mismo. No es lo mismo. Como les había indicado, en el caso de los antibióticos, se tiene que seguir al pie de la letra la prescripción médica para evitar una resistencia antibiótica. Los parámetros que se deben considerar son los siguientes: la biodisponibilidad, la excreción por la orina, la unión a proteínas plasmáticas, depuración, volumen de distribución, vida media, concentraciones eficaces y también concentraciones tóxicas. Tenemos unos conceptos interesantes respecto a las dosis. La dosis diaria es la dosis recomendada para tomar en el periodo de 24 horas. La dosis óptima es la cantidad de fármaco eficaz en cada paciente que resuelve el problema para el cual ha estado indicado. Tenemos la dosis de inicio. Es una dosis menor a la terapéutica aconsejada al inicio de tratamientos en que es necesario empezar con dosis bajas para reducir la posibilidad de aparición de efectos secundarios molestos. Además, se incrementan hasta conseguir la dosis óptima. Y la dosis máxima es la cantidad de fármaco que no debe excederse, porque puede producir toxicidad o mayor cantidad en el caso de las reacciones adversas. Tenemos también la individualización de las dosis. El tratamiento óptimo y el régimen de dosificación se establecen según los límites de prescripción habituales del fármaco, los márgenes terapéuticos, las características del individuo y la gravedad de la enfermedad que hay que tratar. Las características del paciente que debe considerar el fármaco, el farmacéutico o el médico son la edad y el peso, así como una posible complicación en su estado de salud que implique previsiblemente una respuesta diferente ante las dosis habituales del fármaco prescrito. Este cuadro es muy importante, sería bueno que le tomen una foto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay confusión cuando los médicos le recetan un jarabe para sus niños. Esto usualmente se emplea en pediatría. Por ejemplo, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico.
2.5 mililitros es igual a media cucharadita. 5 mililitros es igual a una cucharadita. Y 15 mililitros es igual a una cucharada. Es decir, 3 cucharaditas es igual a una cucharada. ¿Quedó claro? Lo repito. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. 2.5 mililitros es igual a media cucharadita. 5 mililitros es igual a una cucharadita. 15 mililitros es igual a una cucharada. Y 3 cucharaditas es igual a una cucharada. Detección de problemas en la dosificación. Hay gran variedad de problemas relacionados con una incorrecta dosificación que pueden afectar a la relación que se da entre la dosis prescrita, la dosis administrada, la concentración en el sitio de acción y la intensidad del efecto. Algunos casos pueden conllevar problemas de seguridad, como todo lo que comportan sobredosificación, puesto que se puede llegar a concentraciones plasmáticas de fármaco cercanas a la dosis máxima aconsejada o incluso superarla. Esto puede producir problemas de toxicidad. Tenemos también algunas causas de problemas de dosificación. Las situaciones que causan una dosificación inadecuada pueden ser de muy diferente naturaleza y deben considerarse en el momento de la dispensación activa para resolver la falta de información sobre la dosificación. En caso de que aparezca un problema relacionado con el medicamento, como la falta de resultados terapéuticos o sospecha de intoxicación farmacológica, además de la aparición de efectos secundarios indeseados que debemos intentar corregir. Otras causas sería el incumplimiento voluntario o involuntario del paciente respecto a la prescripción médica. Los errores habituales de dosificación debidos a la lectura incorrecta de la dosis prescrita. También un cálculo erróneo o ausente de la dosis según el peso y la edad. Tenemos también la actuación del farmacéutico en la dosificación. Los consejos de mostrador. El farmacéutico debe atender en el momento de la dispensación activa las cuestiones referentes a la dosificación para poder intervenir en caso de que la información sobre ella no aparezca o esté equivocada. Tenemos errores habituales en la dosificación que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Tenemos la dosis prescrita. Es la adecuación de la dosis al peso, talla y edad del paciente. En los adultos esto está estandarizado, pero en los niños la prescripción es según el kilogramo de peso y según la talla. Es muy importante que se haga esta conversión y este cálculo matemático. A partir de los 13 años en adelante se considera adulto y la dosificación es estandarizada como a todo adulto. Tenemos también la dosis administrada. Se debe explicar mejor la manera de preparar la forma farmacéutica. Se debe entrenar al profesional sobre la correcta administración. Se debe verificar la idoneidad de los dispositivos de dosificación, como por ejemplo las jeringas, los goteros, las cucharas, las cucharaditas. Como les he explicado hace un momento respecto a la tabla de conversión, importante que la tengan en cuenta. Se debe marcar si hace falta en un punto equivalente a la dosis prescrita. Se debe insistir sobre la necesidad de tomar la dosis prescrita, ni más ni menos. Ni más porque puede causar una toxicidad y si es menos la dosis que van a tomar, no va a causar ningún efecto. Tenemos problemas relacionados con la dosis administrada. Tenemos los factores fisiológicos. Depende también de la rapidez y la magnitud de la absorción, la talla y la composición corporal, además de la distribución de líquidos corporales, la unión del fármaco en plasma y tejidos, además de la velocidad de la eliminación. Tenemos la sobredosificación. Es el abuso de fármacos
de manera voluntaria o involuntaria, y duplicación de principios activos para una misma indicación. Tenemos ahora la infradosificación o la sobredosificación. Falta de memoria, el paciente puede olvidar que ha tomado una toma y repetirla. Una mala preparación de las formas farmacéuticas, ¿no? Como la suspensión con incorrecta proporción de polvo líquido, no agitar las formas líquidas como los jarabes, en el caso de la vía oftálmica, los colirios. Una técnica incorrecta de administración de dispositivos de inhalación, en el caso de los pacientes con una bronquitis asmatiforme. No beber con agua los medicamentos. Hay personas que lo toman sin agua o que lo toman pues con gaseosa, incluso con bebidas alcohólicas. Esto por supuesto no debería suceder, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos problemas con la concentración en el sitio de acción. Van a haber algunas variables como variables fisiológicas, factores patológicos, factores genéticos, la interacción con otros medicamentos. Este punto es muy importante porque hay medicamentos que si se toman, por ejemplo, en el mismo día o en el mismo momento, se pueden inactivar entre sí. Es como que tomen, por ejemplo, un antidiarreico y un laxante. Son antagónicos. Entonces se van a anular entre sí. Y esto se denomina sinergismo de inactivación. Pero como el ejemplo que habíamos visto respecto a los pacientes que consumían alprazolam, midazolam, alguna benzodiazepina, algún ansiolítico y consumían licor. Entonces se producía un sinergismo de potenciación y habíamos dicho que el paciente puede perder la vida. Entonces, esos son la interacción con otros medicamentos. Tenemos los pacientes con problemas de deglución. Esto lo habíamos visto en la clase pasada respecto a qué pacientes no pueden, no se les puede administrar medicamentos por vía oral. Lo vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los factores por el cual a un paciente no se le puede recetar un medicamento por vía oral? ¿Recuerdan? Lo vimos en la clase anterior. A ver, los leo. A ver, los leo. A ver, vamos a leerlos. Muy bien. Pacientes en estado inconsciente, indica Merlín, que tenga lesiones en el tracto digestivo. Valentina indica estado inconsciente. Alice shock anafiláctico. Andrés Rodríguez en estado inconsciente o shock. Muy bien, muy buenas respuestas.
Ahora vamos a hablar sobre los AINES. Aunque se recomienda administrarlos asociados a las comidas para minimizar las molestias gastrointestinales, no hay estudios que demuestren que el alimento disminuye el daño gástrico causado por el AINE. En el dolor agudo, los AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, se pueden tomar con el estómago vacío, pero siempre se recomienda que estos medicamentos los tomen con alimento, eh, después de los alimentos. Es lo mejor, es lo indicado. Respecto a los antibióticos, se debe distribuir las tomas en intervalos regulares. Sabemos que tenemos antibióticos bacteriostáticos y bactericidas. Estos antibióticos se deben tomar según el tipo de antibióticos. Hay algunos que se deben prescribir cada 8 horas, otros cada 12, incluso otros cada 24 horas. Esto es según el tiempo de vida media y la concentración que tenga el antibiótico en sangre. Va a depender, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina es cada 8 horas. Tenemos que la clindamicina es cada 12. La citromicina, por ejemplo, es cada 24 horas. Y así, según cada grupo de antibióticos, se van a recetar, como le digo, según la familia, según el tipo de antibiótico. Por ejemplo, los antidepresivos, si presentan efectos sedantes, se recomienda tomarlos, por supuesto, antes de dormir. Como les había dicho, estos medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, lo que hacen es disminuir la ansiedad, son ansiolíticos, y al disminuir la ansiedad, el estado de vigilia disminuye, por lo cual induce al sueño. Tenemos los antihipertensivos. La tensión arterial sigue un ritmo circadiano, bajando en general durante la noche. Circadiano quiere decir cada 24 horas. Existen estudios en los que la administración nocturna del tratamiento antihipertensivo se asoció con una disminución significativa de la morbimortalidad cardiovascular en comparación con la administración por la mañana. Se recomienda administrar los diuréticos por la mañana para evitar interferencias con el sueño y el aumento de riesgo en los pacientes ancianos que se puedan caer. Cuando se recomiendan dosis de diurético, la segunda dosis se administrará dependiendo de la potencia del fármaco. Tenemos ahora los corticoesteroides. La liberación de este medicamento también sigue un ritmo circadiano, es decir, cada 24 horas, por lo que se recomienda administrar la dosis por la mañana, siempre con alimentos, para mimetizar la producción normal del cortisol y minimizar la supresión adrenocortical. Tenemos también las estatinas. La producción de colesterol sigue un ritmo circadiano, como les decía, cada 24 horas, por lo que se suelen recomendar las tomas nocturnas, aunque no hay evidencia de que esto sea clínicamente relevante, pero siempre se indica por las noches, ¿no? Como la atorvastatina, la rosuvastatina, entre otras. Ahora tenemos algo interesante referente a la interacción entre alimentos y medicamentos. La administración de medicamentos se asocia con frecuencia a la ingesta de los alimentos, por lo que la posibilidad de que existan interacciones entre ambos es muy elevada. Además, es importante que el profesional sanitario conozca estas interacciones, ya que pueden ser una fuente de efectos adversos y de alteraciones en la respuesta farmacológica. Si es el alimento el que interacciona sobre el medicamento, pueden aparecer efectos beneficiosos, como mejorar la eficacia, también reducir los efectos adversos o los efectos perjudiciales, ¿no? Esto puede ocurrir entre el medicamento y un componente concreto de la dieta, como pueden ser las grasas, las fibras, el calcio. Pero hay unas deficiencias causadas por medicamentos, y esto es muy interesante. Tenemos, por un lado, el medicamento y por otro lado, los nutrientes afectados. Por ejemplo, el aceite mineral va a afectar a la vitamina A,
vitamina D y vitamina K. El ácido aminosalicílico va a afectar la vitamina B12 y los folatos. Los antiácidos con aluminio van a afectar el calcio, cobre, folatos, fósforo y hierro. El cloruro potásico afecta la vitamina B12. Los diuréticos van a afectar al calcio, magnesio, potasio y zinc. Los glucocorticoides van a afectar al calcio y la vitamina D. La heparina afecta a la vitamina D. La metformina a la vitamina B12. Y una ausencia de vitamina B12 o una disminución de la misma va a ser que el paciente esté en estado de vigilia, que duerma poco. Por eso se dice que los pacientes diabéticos duermen poco. Luego tenemos las tetraciclinas afectan los folatos y el hierro. Y tenemos interacciones también con el tipo de alimento y su mecanismo y efecto. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos y el kiwi, mejoran la absorción del hierro. Los alimentos ricos en vitamina E aumentan el riesgo de sangrado de los anticoagulantes. Los alimentos ricos en vitamina K antagonizan el efecto de los anticoagulantes. Los alimentos ricos en potasio aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Los alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiramina aumentan el riesgo de crisis hipertensivas en pacientes tratados pues con isoniazida. Estos medicamentos como la isoniazida son medicamentos que se emplean en la tuberculosis. Ahora, una dieta rica en grasas aumenta la biodisponibilidad del albendazol, la clozapina y la fenitoína. Ahora, importante, tómenle foto a este cuadro. Interacciones del alcohol en los fármacos. Tenemos los AINES aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. El acenocumarol, ingestiones agudas de alcohol inhiben su metabolismo, aumentando el riesgo de sangrado. Los antihipertensivos y nitratos. El efecto vasodilatador del alcohol potencia su efecto hipotensor, sobre todo al inicio del tratamiento. La colchicina. La ingesta excesiva del alcohol puede aumentar el riesgo de la toxicidad. Y los depresores del sistema nervioso central, como los antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos, opioides, anticonvulsivantes y antihistamínicos H1, el alcohol aumenta su efecto depresor. Vamos a ver aquí. Ahora tenemos la insuficiencia renal. En los pacientes con insuficiencia renal, disminuye la velocidad de eliminación de fármacos que se excretan inalterados por la orina y de sus metabolitos, aumentando así la duración y la intensidad de sus efectos. Además, las anormalidades bioquímicas del fallo renal pueden alterar la relación entre dosis y efecto, incluso de fármacos que no son eliminados por el riñón. Tenemos ahora la insuficiencia hepática. La evaluación de la severidad de la insuficiencia hepática se efectúa habitualmente mediante la escala de Child-Pugh, que combina 5 variables: la bilirrubina sérica, la albúmina sérica, el tiempo de protrombina, la ascitis y la encefalopatía hepática. Las insuficiencias hepáticas graves, como la cirrosis, que cursan con la hipoalbuminemia, pueden aumentar la fracción libre de un fármaco, pero sus consecuencias son variables y están condicionadas por otros factores. La opción más habitual
es disminuir la dosis, especialmente en insuficiencias graves, y se debe seleccionar fármacos alternativos. Ahora, respecto al embarazo, aunque la recomendación general es evitar administrar medicamentos para síntomas menores en mujeres gestantes, hay estudios que demuestran que la automedicación durante el embarazo es muy frecuente. Así que es más práctico que los medicamentos sean seleccionados y prescritos por el médico. La embarazada tiene alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que pueden condicionar su respuesta a los medicamentos, generalmente reduciéndola, por lo que aumenta el riesgo de fracaso terapéutico. El efecto nocivo de los medicamentos sobre el feto depende, entre otros factores, del momento de la exposición. En las 2 primeras semanas, que es la fase de implantación y prediferenciación, se cree que existe una baja susceptibilidad del embrión a las acciones teratogénicas. La exposición en este periodo sigue la ley del todo o nada. Quiere decir, o se produce un aborto ovular o no hay lesión. Pero, ¿para qué tomar riesgos? ¿No? Durante el resto del primer trimestre tiene lugar la diferenciación morfológica del embrión, por lo que es el periodo más sensible a efectos teratogénicos. ¿Qué quiere decir efectos teratogénicos? Algún tipo de lesión, algún tipo de enfermedad o de falta de desarrollo. Eso es la teratogenia. En consecuencia, debe recomendarse la supresión de toda medicación que no sea estrictamente necesaria, ya que la fase fetal o de fotogénesis se da entre el segundo y el tercer trimestre, que es un periodo de crecimiento y maduración. Los órganos ya están formados y solo los sistemas cuyo desarrollo no está terminado, principalmente el sistema nervioso central y el endocrino. Por eso la medicación en una mujer gestante es un tema muy delicado y solamente tiene que consumir los medicamentos que le indique el médico, porque hay medicamentos que son teratogénicos, hay medicamentos que atraviesan la barrera placentaria. Por esa razón, no se debe consumir medicamentos a libre albedrío. Respecto a la lactancia, la mayoría de los fármacos se excretan con la leche materna, aunque en cantidades muy pequeñas, estimándose que el niño absorbe menos del 1% de la dosis administrada a la madre. Los medicamentos seguros en la infancia lo son también en la lactancia. Se debe evitar las tomas a la hora de máxima concentración de un fármaco en la leche, generalmente de 1 a 3 horas después de su administración en el caso de los antibióticos. En consecuencia, se recomienda ingerir el fármaco justo al terminar de amamantar o antes del periodo de sueño más prolongado del bebé. Durante la lactancia se recomienda tomar medicamentos de acción corta. Bien, y ahora vamos a ver un poco sobre la posología, que es el tema de hoy. Por ejemplo, tenemos medicamentos como la penicilina. Su posología en adultos es de 500 miligramos y en niños es de 50 miligramos por kilogramo de peso. Sus efectos secundarios son la candidiasis, diarrea, náuseas, dispepsia, reacciones de hipersensibilidad. Este medicamento produce insuficiencia renal. En el caso del embarazo y la lactancia, se indica que es compatible con el embarazo y la lactancia, pero siempre preguntándole al médico con una interconsulta. El antibiótico más conocido por todos ustedes, que es la amoxicilina. Su posología es que en los adultos se indica de 500 miligramos y en los niños de 40 miligramos por cada kilogramo. Al ser la misma familia, la amoxicilina es una penicilina, tiene los mismos efectos. Insuficiencia renal y es compatible con el embarazo y la lactancia.
Ahora tenemos también la amoxicilina más el ácido clavulánico, cuya dosis es de 500 miligramos la amoxicilina y 125 miligramos el ácido clavulánico. En los niños es de 40 y 5 miligramos respectivamente. Al ser de la misma familia de las penicilinas, tiene los mismos efectos secundarios. Tenemos ahora la clindamicina, que es un antibiótico que se emplea mucho en infecciones de hueso maxilar. Su posología es de 300 miligramos en los adultos por vía oral y en los niños es de 150 miligramos. En los adultos es cada 8 horas y en los niños cada 12 horas. Los efectos secundarios es que va a producir una colitis pseudomembranosa, quiere decir que le va a producir molestias en el estómago, diarrea, náuseas, dolor abdominal. Además, es un medicamento bastante hepatotóxico. Las interacciones sobre otros fármacos, los antibióticos con aminoglúcidos disminuyen su efectividad y los antibióticos macrólidos, como la acitromicina, también disminuyen su efectividad. Quiere decir que se produce un sinergismo de inactivación. Es compatible con el embarazo y la lactancia, pero como repito, no se debe tomar menos un antibiótico de manera indiscriminada. Siempre preguntándole al médico que los está tratando. El metronidazol, la posología en adultos es de 500 miligramos cada 8 horas y en los niños es de 30 miligramos. Pero tiene efectos secundarios, como por ejemplo, convulsiones, parestesias, diarrea, náusea, dispepsia, disgeusia, serostomía, que es la resequedad bucal. Las interacciones, por ejemplo, si están tomando un analgésico opioide, aumenta su concentración. Si está consumiendo anticoagulantes orales, hay un riesgo de hemorragia. Si está consumiendo pues un medicamento antihiperglicémico como es como los medicamentos que se emplean para la diabetes, entonces como la metformina 850. Entonces, en los antidiabéticos orales como la metformina, aumenta su concentración. Si están tomando una benzodiazepina como un diazepam, aumenta su concentración. Produce insuficiencia renal. Se debe evitar a toda costa en el primer trimestre de embarazo. Tenemos ahora la citromicina, que es muy conocida por todos ustedes. La posología en adultos es de 500 miligramos cada 24 horas y en los niños es de 10 miligramos. Los efectos secundarios son diarrea, náuseas, dispepsia, prolongación del intervalo, taquicardia ventricular. Vamos a ver las interacciones más resaltantes. Si está tomando analgésico opioide, aumenta su concentración. Si está tomando algún anticoagulante, aumenta el riesgo de hemorragia. Si está tomando metformina, aumenta la concentración. Quiere decir que la colitis pseudomembranosa que le va a dar los dolores de estómago van a ser mucho más frecuentes, mucho más intensos. Produce insuficiencia renal y se indica que es compatible con el embarazo y la lactancia, siempre con precaución. Está contraindicada en insuficiencia hepática. Recordemos que la citromicina es un macrólido de amplio espectro, antibiótico de amplio espectro. Quiere decir que va a eliminar el microorganismo que le está causando molestia, le está causando daño, pero a su vez va a eliminar los microorganismos propios de la flora bacteriana gastrointestinal. Entonces, esta flora bacteriana gastrointestinal nos ayuda a digerir y a disgregar los alimentos. Entonces, al haber ausencia de esta flora bacteriana, va a dar una colitis pseudomembranosa, dolor, diarrea.
Hay que tener mucho cuidado con la citromicina. La toma es cada 24 horas por 3 días. Eviten tomar la citromicina si se encuentran resfriados. No va a causar ningún efecto. Hay muchos pacientes que indican, me dicen, doctor, estoy resfriado, estoy tomando citromicina. No hay ningún efecto, no va a causar ningún efecto la citromicina en el resfriado, por favor. Muy bien, ahora tenemos el paracetamol, cuya posología en los adultos es de 500 miligramos y en los niños es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Sus efectos secundarios son hepatotoxicidad, hipoglucemia, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, agranulocitosis, y las interacciones son, por ejemplo, aumenta su efecto con la isoniazida y con el propanolol. Su toxicidad aumenta con el alcohol. No se debe tomar paracetamol con alcohol. El cloranfenicol, la fenitoína, el fenobarbital y la isoniazida. Su efecto disminuye con los anticolinérgicos, con la colestiramina, con los estrógenos y con la rifampicina. La rifampicina es un antibiótico que se usa en la tuberculosis. El uso excesivo puede producir insuficiencia renal, puede producir insuficiencia hepática, y este medicamento es seguro en el caso del embarazo y la lactancia. Este es un analgésico de elección porque no es gastrolesivo, quiere decir que no produce gastritis ni produce úlceras. Su administración debe ser separada de las comidas. Tenemos ahora el metamizol, cuya posología en los adultos es de 500 o 575 miligramos, se toma cada 6 a 8 horas y en los niños no está indicado. Sus efectos secundarios son hipotensión, náuseas, vómitos, serostomía, oliguria, proteinuria, somnolencia, trombopenia, anemia y ya agranulocitosis. No, el metamizol produce daño renal, daño hepático. No se recomienda de ninguna manera durante el embarazo y la lactancia. Su uso preferentemente es como un analgésico y un antipirético. Tiene una actividad gastrolesiva baja y sí se puede utilizar en pacientes anticoagulados. Tenemos aquí otro medicamento que es muy conocido por todos ustedes, que es el ibuprofeno. La posología en los adultos es de 400 a 600 miligramos y en los niños es de 20 miligramos por cada kilogramo. Pero tiene bastantes efectos secundarios. Por ejemplo, los acúfenos. El acúfeno es un sonido como si se pusiera una concha de caracol grande de mar y se escucha como si fueran olas de mar. Eso es el acúfenos. Le va a dar somnolencia, también por otro lado les puede dar insomnio, ansiedad, depresión, confusión, cefalea, mareos, dispepsia, diarrea, náuseas, visión borrosa. Hay que tener en cuenta que no se puede tomar el ibuprofeno con alcohol, porque va a aumentar su efecto gastrolesivo. Recordemos que el ibuprofeno hace doler mucho el estómago. Está contraindicado en el embarazo. Tiene actividad gastrolesiva. Sí, sí se puede emplear en pacientes anticoagulados. Es importante que consuman este medicamento con comidas, por favor. Tenemos otro medicamento muy conocido por todos ustedes, que es el diclofenaco, cuya posología en adultos es de 50 miligramos cada 8 horas y no está recomendado en niños. Lo mismo, sus efectos secundarios son varios, como cefalea, mareos, dispepsia, diarrea, náuseas, hepatotoxicidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, somnolencia, insomnio, depresión. Respecto a las interacciones, el alcohol etílico va a aumentar el efecto gastrolesivo, se le va a producir úlceras.
Hay que tener cuidado con los corticosteroides junto con el diclofenaco, aumento de úlcera, efecto gastrolesivo. Si se combina con paracetamol, nefrotoxicidad, daño al riñón. No se recomienda su administración en caso de insuficiencia renal. Está contraindicado en el caso de insuficiencia hepática. También está contraindicado en el embarazo. Tenemos el naproxeno sódico de 500. Como les indicaba, su posología es de 500. En los niños tampoco está recomendado. Lo mismo, el efecto secundario, acúfeno, cefalea, marea, dispepsia, náuseas, constipación, somnolencia. Evitar su efecto con alcohol etílico. Evitar el efecto, su ingesta con paracetamol. Puede producir insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Está contraindicado en el embarazo. Luego tenemos el tramadol, cuya posología es de 50 a 100 miligramos y se toma cada 6 a 8 horas. En los niños no está recomendado. Los efectos secundarios van a ser cefalea, mareos, convulsiones, náuseas, vómitos, constipación, serostomía. Va a haber riesgo de convulsiones si se toma con alcohol, antidepresivos, fenotiacinas, relajantes musculares. Va a aumentar su riesgo de hemorragia en caso de anticoagulantes orales y aumenta su toxicidad en caso de antidepresivos. Disminuye su efecto con la carbamazepina. Produce insuficiencia renal, puede producir daño hepático, no se recomienda de ninguna manera durante el embarazo ni la lactancia. Este medicamento tramadol es en caso de dolores fuertes. Luego tenemos la hidrocortisona. La posología en los adultos es de 40 miligramos por día. Los efectos secundarios son acné, retraso en la cicatrización, hiperpigmentación, cataratas, glaucoma, euforia, puede causar depresión, insomnio, osteoporosis, úlcera péptica. Su efecto aumenta con los anticonceptivos orales, con la eritromicina, con el ketoconazol. Se debe evitar tomarlo junto con un antiinflamatorio, con el alcohol también, porque aumenta el riesgo de hemorragia. Con los antihipertensivos disminuye la efectividad. No se recomienda en embarazo y evitarlo también en la lactancia. Tenemos la prednisona, que al ser un corticoide tiene los mismos efectos secundarios, las mismas interacciones, tampoco se recomienda en el embarazo ni en la lactancia. Ahora tenemos la dexametasona, tiene los mismos efectos secundarios, las mismas interacciones, el mismo daño renal y hepático y tampoco se recomiendan en el embarazo. Ahora tenemos el diazepam, cuya posología en adultos es de 5 miligramos y en los niños también se emplea para sedación consciente en el tratamiento odontológico. Sus efectos secundarios son amnesia anterógrada, ataxia, bradipsiquia, confusión, hipotensión, taquicardia, irritabilidad o alucinaciones, somnolencia. Aumenta exponencialmente su efecto con el alcohol, con analgésicos opiáceos, con antibióticos macrólidos como la acitromicina, con los antidepresivos, con los antihistamínicos y con los antipsicóticos. Con estos medicamentos va a aumentar su efecto, quiere decir que les va a causar una mayor somnolencia, la depresión del sistema nervioso central va a aumentar exponencialmente. Puede causar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, evitar a toda costa durante el embarazo y la lactancia. El midazolam en los adultos
su posología es de 15 miligramos. En los niños también se emplea en procedimientos odontológicos como sedación consciente. Sus efectos secundarios van a ser la amnesia anterógrada, la ataxia, ansiedad, irritabilidad, alucinaciones, somnolencias. De la misma manera, evitar su consumo con el alcohol, con los opiáceos, con la citromicina, los antidepresivos, antihistamínicos, con los antipsicóticos, también con el fluconazol, el ketoconazol, ¿no? Estos antifúngicos van a aumentar exponencialmente su efecto. Puede producir daño renal, daño hepático, se debe evitar a toda costa durante el embarazo y la lactancia. El alprazolam, que es el ansiolítico por elección, en los casos de psiquiatría o cuando el paciente se encuentra sumamente estresado y ansioso. Su posología es de 0,5 miligramos 1 o 2 horas antes de dormir. También se puede aplicar en caso de sedación consciente. En los niños no está recomendado. Los efectos secundarios son lo mismo: hipotensión, taquicardia, alucinaciones, ansiedad, irritabilidad, somnolencia. Evitar, por favor, su consumo con el alcohol, con opiáceos, macrólidos, antidepresivos, antihistamínicos, antipsicóticos, fluconazol y ketoconazol. Este ansiolítico es el más común. Tienen que evitar consumirlo con estos otros medicamentos. Van a potenciar su efecto, que es depresor del sistema nervioso central y es muy peligroso. Evitar a toda costa durante el embarazo y la lactancia. Y tenemos también el omeprazol, cuya posología es de 20 miligramos cada 24 horas, pero sabemos que se toma de 15 a 30 minutos antes del desayuno. En los niños no está recomendado. Sus efectos secundarios son artralgias, quiere decir dolor en las articulaciones, debilidad muscular, mialgias, cefalea, fototoxicidad, erupciones y prurito, náuseas, vómitos, diarrea, puede dar estreñimiento, dispepsia, flatulencias, aumento de las transaminasas. Las interacciones, por ejemplo, si se consume con los anticoagulantes orales, hay un aumento del riesgo de hemorragia. Se debe evitar durante el embarazo y la lactancia. Muy bien. Entonces, les voy a hacer una pregunta respecto a los ansiolíticos. ¿Con qué medicamentos o con qué se debe evitar consumir? ¿Con qué medicamentos se debe evitar consumir? A ver, los leo. ¿Con qué medicamentos? Muy bien, Evelyn, con antihistamínicos. ¿Qué más? Lo he mencionado varias veces. Rubí, muy bien, con el alcohol, por supuesto, porque va a aumentar su efecto depresor del sistema nervioso central. Muy bien, Cristina, sí, con el alcohol. Claro, tengan en cuenta que nunca se debe mezclar un ansiolítico con alcohol, porque el ansiolítico va a deprimir el sistema nervioso central. El alcohol deprime el sistema nervioso central. La unión de ellos hace un sinergismo de potenciación sumamente fuerte. Entonces se va a producir una depresión profunda del sistema nervioso central. Y esto puede causar un estado comatoso o puede producir la muerte. Por esa razón, no se debe mezclar de ninguna manera. Muy bien, los relajantes musculares tampoco se deben mezclar con los ansiolíticos, así como, por ejemplo, también los antifúngicos, ¿no? El fluconazol, por ejemplo. Esos medicamentos no se deben mezclar. Los antipsicóticos.
No se debe mezclar tampoco los antidepresivos, tampoco la acitromicina. Ninguno de estos medicamentos se debe mezclar porque va a producir un efecto mucho más fuerte y se va a producir una expresión más profunda del sistema nervioso central. Por esa razón se debe evitar a toda costa. Muy bien, alumnos, el día de hoy la clase termina a las 10 de la noche. Ha sido para mí un gusto poder brindarles estas 6 clases. Ha sido un grupo muy atento, muy interactivo. Me ha gustado mucho la participación que han tenido durante todo este